Bueno, lo primero, muchas gracias por venir, que sé que la hora después del café siempre es un poco mala. Esta es la penúltima charla del día de hoy y bueno, vamos a hablar hoy un poquito también de desinformación, que ya sé que ayer tuvisteis también una charla un poquito sobre el tema. Y lo primero que quiero hacer es presentarme un poquito. Yo soy, al igual que mi compi Patricia, que ha estado exponiendo esta mañana, también soy analista de inteligencia, no soy perfil técnico. En mi caso, bueno, soy graduada en Relaciones Internacionales con máster en Análisis y Prevención del Terrorismo, Análisis de Inteligencia y Ciberinteligencia. Actualmente, bueno, yo llevo trabajando ya 5 años como analista de inteligencia, especializada en inteligencia de fuentes abiertas y de redes sociales. Y más recientemente, pues toda la parte de ciberinteligencia, con threat intelligence, análisis de amenazas y demás. A raíz de esto, y un poco para comentaros el por qué estoy aquí hoy hablando de desinformación, esta parte de un poco de la ciberinteligencia me ha llevado un poco a investigar, pues, a meterme en este maravilloso mundo que tenemos hoy en día y que está tan de moda con el tema de las fake news, los bulos, las noticias falsas, etc. Y bueno, desde hace más o menos como 1 año y medio vengo trabajando en esta temática, desarrollando metodologías para poder analizar, medir y contrarrestar la desinformación en fuentes abiertas, principalmente en redes sociales y medios de comunicación. Y bueno, gracias a esto pues me ha permitido estar en foros, pues como por ejemplo hoy aquí en Navaja Negra, pero también he ido con mi empresa en este caso a foros internacionales en el ISS World Europe en Praga y también en la DEFCON, en el cual he formado parte este año del comité organizador de Miss Info Village, en el cual pues hemos estado básicamente 1 semana hablando de temas de desinformación. Y nada, hoy lo que os vengo a presentar es un caso de estudio en el cual os voy a contar una metodología con la cual podemos, desde inicio a fin, buscar desinformación, campañas de desinformación, analizarlas, medir su impacto y saber un poco qué están haciendo, quién está detrás y cómo contrarrestarla. Y para eso, pues primero hay que partir de una base y me gustaría pues poner un poquito de contexto y hablar de unos cuantos conceptos. Y para ello, lo primero que quiero es poneros un vídeo en el cual, pues bueno, como contexto es un comunicado oficial de Vladimir Putin al país, en este caso pues a la Federación Rusa, del 1 de marzo de este año. Uy, disculpad que no se ve. No sé, compañeros, si se puede... ¿Cómo lo pongo para que se cambie, que no está en la presentación? Sí, que no se ha cargado, entonces lo pongo... En principio, ¿no? Gracias. Тема моего обращения, дорогие соотечественники, тема моего обращения – ситуация на Украине. Только что прошли переговоры с украинской стороной, и они закончились абсолютно успешно для российской стороны. Вкратце проинформирую вас. Итак, мы достигли мира с Украиной. С Украиной в ее всемирно признанных границах с Донецкой и Луганской областями. Мы договорились, что совместно создадим большой фонд при участии ЕС и США на восстановление инфраструктуры в этих украинских регионах. Также мы подписали 5-годичную дорожную карту восстановления независимости Крыма как республики в составе Украины. В переговорах я руководствовался одним принципом – сохранить мир и жизни славянских народов. Русский язык в Украине останется, и никаких притеснений не будет.
как и притеснение русского населения. Это точно и однозначно прописано в мирных соглашениях. Жизнь и мир продолжаются. Спасибо за ваше внимание и ваш труд, дорогие россияне. Este mensaje fue publicado el 1 de marzo, prácticamente pues unos 20 días antes de que comenzase la guerra en Ucrania. Y claro, cabe preguntarse qué podemos decir de este vídeo. ¿Por qué este vídeo de Vladimir Putin? ¿Es un intento de Ucrania de engañar, de engañar a Ucrania en la negociación? ¿Hacer creer a Occidente que se está abogando por la paz y que Rusia no es una amenaza? ¿Intentar obtener o generar confusión por parte de Occidente con respecto a Rusia? ¿Engañar a la población rusa, a lo mejor por parte del propio Vladimir Putin desde el gobierno, para justificar una futura invasión cuando se hubieran, digamos, traicionado esas negociaciones? O incluso para poder proteger la ubicación de Vladimir Putin, porque en ese momento no se sabía exactamente, bueno, y a día de hoy tampoco se sabe, dónde está el querido presidente de la Federación Rusa. Sin embargo, esto era algo totalmente diferente. No sé si os habéis dado cuenta, pero la realidad es que este vídeo es un vídeo creado con una inteligencia artificial. Es un deepfake. Vladimir Putin jamás ha dicho estas palabras. Jamás. Este vídeo fue colgado en YouTube. Podéis ver ahí el usuario. Y la cuestión de todo esto es que el usuario no miente. El usuario dice ahí, tanto en el propio título del vídeo como en la descripción, lo dice en ruso, que está creado con un deepfake, que está creado con una inteligencia artificial, utilizando una librería de redes neuronales, simplemente pues, por diversión, por probarla, por ver qué podía hacer. Sin embargo, este vídeo se viralizó en redes sociales y provocaron muchísimas reacciones. Reacciones por parte de personas que básicamente pues, estaban a favor de la paz con Ucrania, rusos que decían que no, que había que invadir Ucrania y recuperar el terreno de la madre patria, ucranianos que decían que no podían con ellos, que literalmente se habían tenido que rendir porque no iban a poder con Ucrania. Entonces, al final, lo que vemos es cómo un vídeo que inicialmente es bien intencionado, que además el propio usuario que lo crea ni siquiera tiene una intención de engañar o de provocar ese bulo desinformativo, sin embargo, termina volviéndose desinformación. Y este es precisamente el primer punto de la charla, diferenciar esos dos conceptos de la desinformación y la misinformación. Básicamente, el punto clave de esto es que la desinformación tiene una intención de engañar, mientras que la misinformación no. A día de hoy, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros os envían fotos por WhatsApp? Como por ejemplo, de hecho, una de las más famosas que ha habido con respecto a la guerra de Ucrania fue una supuesta portada del Times, en el cual pues, media cara era Vladimir Putin y de nariz para abajo era Hitler. Y se hizo viral porque, oh Dios mío, la portada del Times de mañana, ¿cómo va a ser? Tal, y resulta que era mentira, era un bulo. Pero ¿cuántos de vosotros lo compartís sin ni siquiera verificarlo? No lo hacéis con la intención de engañar, vosotros creéis incluso que puede ser cierto, que es plausible que se haya hecho eso. Pues ese es el punto de la misinformación. La problemática de todo esto es que a día de hoy aún no existe un consenso sobre cómo definir todas estas situaciones, todas estas cosas, todos estos eventos que pueden ocurrir. Existe la palabra mentira, bulo, engaño, fake news, paparrucha, por ejemplo, que de hecho la RAE dice que es la traducción más acertada en español para el concepto de fake news, no sé si lo sabíais. Pero es muy importante por lo menos empezar a entender o empezar a traer a la conversación, a que la gente conozca este tipo de situaciones, porque es muy importante entender esa diferencia. ¿Por qué es tan importante y por qué está tan presente hoy en día la desinformación en nuestra vida diaria? Día a día nos encontramos con fake news, con mensajes que son mentira, tweets que salen con el meme de Rick, esto parece falso, al final son muchas cosas. Pero ¿por qué a día de hoy es tan importante? Siempre ha habido desinformación, siempre ha habido lo que se llamaba la guerra cognitiva, desde sobre todo las operaciones de desinformación llevadas desde el ejército a nivel guerra, como una parte más de la guerra híbrida, pero ¿por qué a día de hoy se ha bajado tan al suelo, tan al conjunto de la sociedad? Bueno, pues ahí están los drivers. Un bajo coste, una credibilidad erosionada por parte de los medios de comunicación que a día de hoy tienen muy complicado llegar a
a poder verificar toda la información que se genera. Al final estamos en el mundo de la democratización de la información y, sin embargo, pues, los medios de comunicación cada vez tienen menos gente para poder mandar, por ejemplo, a conflictos, a revisar qué es lo que está ocurriendo, o, por ejemplo, tener tiempo para poder verificar una información antes de publicarla. Se precisa más el clic, se precisa más la inmediatez y eso evita que se pueda verificar la información. Luego, por supuesto, también la psicología humana. Aquí vamos a entrar en un campo en el cual vemos sesgos cognitivos como el pensamiento de grupo, los propios algoritmos de las redes sociales que te llevan a encontrar solamente el contenido en el que tú supuestamente estás interesado y te impide ver otro contenido en el que a lo mejor puedas estar interesado, que a lo mejor ni siquiera sabes que existe y por lo tanto si no lo ves, a ti a todos los efectos, efectivamente no existe. Y luego, por supuesto, la innovación. A día de hoy, por ejemplo, y el deepfake es un caso muy patente, las herramientas o la tecnología diseñada para poder crear desinformación están mucho más avanzadas que la tecnología para poder detectarla, con lo cual es mucho más fácil también diseminarla. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esto a día de hoy? Hay una comunidad a nivel internacional muy grande que está tratando de dar respuesta a esta situación. A ver cómo podemos poco a poco ir teniendo más armas, más herramientas para poder enfrentarnos a la desinformación. Pues bien, en este punto, y aquí sí que me gustaría introducir el término de Massive Disinformation Operation, operaciones de desinformación masiva, que son aquellas básicamente que, independientemente del tema, de una manera u otra están, digamos, empujadas por algún actor estatal o por alguna gran compañía que tiene ciertos intereses en que esa información se difunda, se haga viral y que todo el mundo hable de ella, sea mentira o sea verdad. Entonces, en este punto, llega un momento en el cual identificar las operaciones de desinformación no es suficiente. Porque sí, lo podemos ver, seguro que muchos de vosotros cuando veis mensajes en Twitter decís, no, esto es mentira, no me lo creo, esto es un bulo. Pero el problema es todo lo que hay detrás de la gente que sí, que se lo cree. Entonces llega un punto en el cual la comunidad lo que está tratando es de ver cómo poder hacer esa verificación más rápido, cómo tratar de ser más eficientes en ese tiempo. Un poco parecido a lo que comentaba el compañero de esta mañana de Palo Alto con el producto que presentaba. Y aquí se está intentando hacer lo mismo. Entonces aquí se están estableciendo una especie como de pasos que poder llevar a cabo para, pues de alguna manera, detectar, verificar, evaluar y contrarrestar la desinformación. Y aquí lo vamos a ver con un caso real que os voy a presentar ahora. La verificación de la información, a día de hoy, existen muchísimas compañías, muchísimas organizaciones, seguro que lo habéis escuchado, el famoso fact-checking. Pues aquí, por ejemplo, en España tenemos Maldita.es, Maldito Bulo, F-Verifica, pero hay muchísimas instituciones a nivel europeo también que se están dedicando a hacer esta labor. Muchísimas instituciones también en Estados Unidos, por ejemplo. Hay, de hecho, una red bastante guay de fact-checkers por el mundo. Sin embargo, la problemática es que cuando queremos verificar la información, siempre el primer paso que tenemos que abordar es, lo primero es ir a las fuentes oficiales y luego a los fact-checkers. Sin embargo, estos necesitan un tiempo para poder reaccionar, para poder verificar también esa información que tienen que evaluar. Por lo tanto, a veces no es suficiente, necesitamos algo más inmediato. Aquí es donde puede entrar el análisis de inteligencia precisamente con unas técnicas que nosotros utilizamos mucho en nuestro trabajo en el día a día, que son las técnicas analíticas estructuradas. Unas metodologías diseñadas básicamente para extraer esa parte más subjetiva del pensamiento humano, esos sesgos cognitivos que puede cometer cualquier persona a la hora de pensar, de reflexionar sobre una temática o al analizar una información y que nos permite sacar conclusiones de diferentes tipos. Aquí, por ejemplo, en esta metodología se proponen algunas como la detección de decepción o el análisis de hipótesis competidoras, pues para verificar la información con respecto a diferentes aspectos. En el caso de la detección de la decepción es con respecto a el actor que puede estar difundiendo esa información y en el caso de análisis de hipótesis competidoras puede ser una metodología muy útil para poder verificar cuando tienes diferentes explicaciones para un mismo hecho, verificar cuál es la más plausible. O, por otro lado, en realidad lo que busca es cuál es la que tiene menos inconsistencias. Y en ese punto también queda la tercera parte, que es la verificación con el equipo. Los analistas de inteligencia siempre trabajamos en equipo. De hecho, una de las cosas que siempre nos enseñan cuando nos formamos como analistas es que el trabajo de una persona no significa nada frente al trabajo de un equipo. Porque cada persona tiene una formación, cada persona tiene un background, cada persona puede aportar una forma de pensar distinta y es el conjunto
lo que hace que se genere valor. Por lo tanto, de hecho, es una metodología que también se utiliza en muchos institutos de fact-checking, que lo que hacen es, pues, se reúnen en grupos y exponen la información que han encontrado, los argumentos que han visto, qué les cuadra, qué no les cuadra, y de alguna manera así entre todos tratan de, pues, detectar, pues, cuál es la información que falta, si está bien, si está mal, si hay que volver a revisar, etc. Entonces, sería un proceso, pues, que aúne estas tres situaciones. Estas técnicas analíticas estructuradas, básicamente es lo que os comentaba. Hay diferentes tipos de técnicas, diagnósticas, contrarias, creativas. En este caso, por ejemplo, las dos de las que os he hablado antes, una sería diagnóstica y la otra sería contraria. La detección de decepción sería una técnica contraria y la de análisis de hipótesis competidoras una diagnóstica. En el caso de la detección de decepción, que va a ser la que vamos a ver en el ejemplo que os voy a mostrar hoy, básicamente lo que se evalúa es si existe una intención de engañar, ¿vale? Analiza en base a estos 5 drivers, pues, qué puede estar haciendo qué situaciones puede estar poniendo sobre la mesa el atacante. Y esto, por ejemplo, a lo mejor seguramente si os dedicáis a Threat Intelligence os sonará un poco. ¿Qué herramientas o qué metodologías, qué acciones está poniendo sobre la mesa que le ayudan a poder llevar a cabo esa acción? Si cuadra, si existe un beneficio en todos estos drivers, hace más probable que se esté llevando a cabo un intento de decepción o de engañar. Evaluar el impacto. Aquí me hago un guiño muy fuerte a la gente de Ciber, porque digamos que cuando llegamos al punto en el cual ya tenemos perfectamente detectado qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, qué están diciendo, qué nos está diciendo, hasta dónde está llegando, de qué manera está afectando, tenemos que de alguna manera identificar cuáles son esas acciones, quién está detrás. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay un colectivo que se llama la Disarm Foundation que ha cogido la idea del framework de Mitre, igual que se hace, pues, para parte de inteligencia de amenazas, y lo que ha hecho ha sido diseñar un framework igual que el de Mitre, con sus TTPs de Red Team y de Blue Team, pero orientadas a la desinformación. Y de esa manera puedes saber o categorizar las acciones que está llevando a cabo el atacante y saber cuáles son en este caso, las acciones contrarias de la parte blue, con las cuales poder hacer, pues, un plan de contraataque. Y aquí empiezo con el caso práctico, que básicamente, pues, lo que quería enseñaros es cómo funciona esta metodología con un caso real. Un caso además bastante reciente, que hemos estado viendo este año, a raíz precisamente del inicio del conflicto en Ucrania, que es la importación de hidrocarburos en Europa. Seguro que muchos habéis escuchado que a causa de las sanciones impuestas a Rusia, ahora mismo Europa tiene un serio problema, que es la importación de gas. Porque Europa, no todos los países europeos, pero muchos países europeos, dependen en gran medida del gas ruso. ¿Esto que ha ocurrido? Pues ha provocado un debate entre los distintos países europeos sobre si es ético o es posible dejar de importar gas de Rusia, importándolo de otros lados, de Estados Unidos, de Australia, tampoco nos interesa mucho eso, a costa, pues, de un coste mayor, el perjuicio económico que puede producir eso, o si por otro lado, pues, tenemos que intentar aguantar y, pues, enfrentarnos a situaciones como, por ejemplo, en la que está Alemania ahora mismo, en la cual básicamente, pues, está reactivando sus fábricas sus centrales energéticas de carbón y las gasísticas las está reconvirtiendo en centrales de carbón para poder generar gas y electricidad para el invierno. Porque en algunos países de Europa, gracias a Dios, nosotros no tenemos esa problemática tanto, pero en algunos países de Europa, cuando llega el invierno, si no hay calefacción, significan muertes. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos ponemos en este contexto en el cual hay estas tensiones entre Europa y Rusia por ver qué pasa con el gas, qué no pasa con el gas, que se vuelve a hablar de la dependencia energética y, al final, todo esto genera desinformación. Genera mucha desinformación. Entonces, lo que hicimos nosotros fue ponernos a escuchar, ver qué se estaba diciendo en redes sociales, en medios de comunicación y ver, pues, si de alguna manera había algún tipo de operación de desinformación de por medio. Por poner un poco de contexto, actualmente todas las líneas que veis ahí son gasoductos que surten de alguna forma a Europa, ¿vale? Podemos ver ahí que hay varios gasoductos que vienen desde Argelia, algunos desde Azerbaiyán, que llega a través de Turquía, algunos desde Noruega, pero los principales gasoductos vienen de Rusia. Son esos 4, ¿de acuerdo? Bueno, son 5, pero inicialmente serían 4. Entonces, ¿cuál es la problemática? Pues que efectivamente tenemos una dependencia muy fuerte del gas ruso. Entonces nos pusimos a escuchar.
Y aquí llega esta primera parte de lo que es la monitorización, de descubrir la posible operación de desinformación. Aquí lo que hacemos es evaluar mediante un algoritmo con palabras clave si se están produciendo dentro de la conversación general que estamos recogiendo mediante escucha social, en la cual pues, recogemos mensajes de redes sociales, si está habiendo una narrativa que contradiga la narrativa oficial. En ese momento, por ejemplo, lo que estaban diciendo muchos países en Europa era: no vamos a comprar gas a Rusia. Vamos a tratar de comprárselo a Estados Unidos, de traerlo de otros sitios, de hacer acuerdos con Argelia para construir un gasoducto que pase por España hacia Francia. Vamos a hacer muchas cosas, pero no queremos comprar gas ruso. Entonces nos pusimos a escuchar y encontramos que efectivamente había unos picos un poco raros que nos alertaban de que ahí podía estar pasando algo raro. Por hacer un poco de resumen sobre la evaluación del impacto que estuvimos viendo, aquí estamos hablando de resultados que se recogieron entre el 1 de abril y el 20 de julio de este mismo año, y estamos hablando de que hubo más de 5,3 millones de mensajes, cual es una burrada, 41 millones de interacciones, muchísima acción y actividad en los países europeos. Podemos ver ahí, por ejemplo, la distribución por idiomas, en el cual pues, el español era uno de los idiomas más hablados, pero también destacaba muchísimo el alemán, precisamente por la situación de dependencia energética que tienen ellos. Vemos ahí qué palabras se estaban hablando más. Podemos ver en el caso, por ejemplo, de Alemania, que se hablaba incluso de guerra, que se hablaba de la parte de cuál es el precio del gas, cuál es el precio de la gasolina, de la energía, en el caso, por ejemplo, de Francia. Y dijimos, vale, pues aquí se están moviendo muchas cosas. Y de pronto nos pusimos a investigar. Investigar para detectar cuál es el origen de todo. ¿De dónde proviene toda la conversación que estamos monitorizando? Y encontramos esto. El 5 de marzo, la Federación Rusa publica el decreto número 95, en el cual básicamente lo que dice es: vale, pues como estamos en guerra, me estáis sancionando por todos los lados, quiero que todos los países europeos paguen sus deudas conmigo por todo el gas que os hayamos podido vender, por todas las materias primas, me lo tenéis que pagar todo. Además, también publicaron una lista de países hostiles, que básicamente pusieron casi todos. Y luego también, básicamente lo que pusieron o lo que decidieron era pues poner un límite a cuándo se debían hacer esos pagos. Aquí, claro, pues a raíz de este decreto observamos que un montón de noticias empezaron a aparecer, se empezaron a hablar un montón de redes sociales de este tema, qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir. Esto se publicó a principios de marzo, el 5 de marzo. 18 de mayo, la Unión Europea responde. Fijaos, casi más de 2 meses después. Y saca un plan en el cual dice, ok, pues vamos a sacar un plan que se llama el Plan REPowerEU, que básicamente lo que busca es reducir esa dependencia energética de los combustibles fósiles rusos, del carbón, del gas y del petróleo. Aboga porque desde ese mismo día pues, se prohíbe la importación de carbón ruso a Europa, que hay que finalizar a finales de este año, spoiler alert, no va a ocurrir, las exportaciones de petróleo, y que en los próximos 10 años se espera eliminar la necesidad de tener que importar gas de Rusia y reducir por lo menos en 2/3 la importación a finales de este año. Spoiler, no va a ocurrir. ¿Vale? Y entonces aquí es donde empezamos a detectar dónde está la narrativa competidora. Vemos que hay 2 narrativas oficiales con respecto a una cosa muy curiosa, el método de pago. Y es que no se estaba hablando en realidad de si Europa iba a continuar comprando gas a Rusia o no, sino de en qué método de pago. Porque una cosa que había en ese decreto número 95, que las redes sociales al principio y los analistas no se dieron cuenta, es que Rusia fue muy lista y dijo, me tenéis que pagar lo que me debéis, pero me lo tenéis que pagar en rublos. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo no tengo la capacidad de poder transformar los euros que podáis pagarme vosotros a mi moneda nacional. Porque vosotros no vais a querer darme euros, así que os buscáis las vueltas y me pagáis en rublos. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde se montó la marimorena. Vemos, por ejemplo, ese tuit que es del presidente de, en este caso de Países Bajos, en el cual básicamente decía, no caigáis en la propaganda rusa, la empresa energética estatal de Países Bajos no va a continuar, no va a pagar en ningún caso a Rusia en rublos, vamos a continuar pagando en euros.
Vemos también casos como, por ejemplo, la cuenta oficial de la Comisión Europea, en la cual pues, comenta, dice, oye, ¿conoces a alguien que viole las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y Bielorrusia? Y ahí pues veíamos los típicos trolls prorrusos que alertaban y dice, oye, pues se ha denunciado ya Alemania por comprar gas y pagarlo en rublos. Entonces, esta dinámica lleva a un evento muy importante, y es que de pronto nadie sabe qué está pasando. Se está pagando en euros, se está pagando en rublos, ¿quién está pagando, quién no está pagando? Nadie lo sabe, no se sabe qué está ocurriendo. Y la realidad de todo esto es que líderes e instituciones salen a decir, a hacer declaraciones oficiales y ni con esas se termina de aclarar la situación. Con todo esto, además, se ve que la confusión de la audiencia produce un efecto mayor, y es esa división interna entre los 27 países miembros. ¿Cuál era la realidad? Pues atención a la carambola. Pongamos que Alemania compra gas a Rusia. Alemania, por el decreto de la Unión Europea, no puede pagar en rublos a Rusia, pero Alemania tiene que pagarle el gas a Rusia. ¿Cómo lo hace? Pues paga en euros a Gazprombank. Gazprombank es una entidad financiera, una entidad bancaria rusa, que básicamente es parte del conglomerado de Gazprom, que es la empresa energética estatal rusa. Gazprombank recibe el pago en euros, ellos lo transforman en rublos y, mágicamente, Gazprom recibe su pago en rublos. Ahí la triquiñuela. ¿Cuál era la situación en este caso y cuál fue la sorpresa que tuvimos cuando estábamos analizando esta situación? Que efectivamente Rusia estaba mandando mensajes de que sí, nosotros estamos recibiendo el pago en rublos, porque obviamente Gazprom lo recibe en rublos. Sin embargo, la Unión Europea decía, no, nosotros estamos pagando en euros. Nosotros estamos pagando en euros. ¿Qué ocurre aquí? Que nadie está diciendo la verdad. Todos están omitiendo una parte muy importante para poder mantener su línea argumental, su narrativa. Y esa es la clave de toda esta situación, que al final, da igual de quién estamos hablando, todo el mundo desinforma. Da igual que sea Rusia, que sea Estados Unidos, la Unión Europea, porque al final estamos hablando de muchos intereses que hay que mantener. De hecho, es una cosa que vamos a ver ahora. Dentro del análisis de contenido de toda la conversación que estuvimos viendo, vimos que había muchas temáticas que se entrelazaban entre sí. Aquí lo que aplicamos básicamente fue un algoritmo de inteligencia artificial que lo que hacía era detectar subtemáticas dentro de la conversación general, pues para detectar de qué otros temas estaban hablando relacionados con todo este tema del gas. Salían, por ejemplo, menciones a las empresas estatales energéticas de diferentes países, como por ejemplo Polonia, Finlandia, Bulgaria. También en el caso de Polonia, pues Gasum, Gasterra en Finlandia. Y luego también una preocupación por el suministro de uno de los gasoductos rusos, el de Yamal, porque es el gasoducto que pasa por Ucrania. Entonces, obviamente, ese gasoducto lleva sin usarse, obviamente, desde prácticamente principios de 2010, por todo el conflicto del Donbass. Entonces hicimos una pequeña investigación para detectar, dentro de todas las empresas energéticas estatales de los países miembros de la Unión Europea, quién estaba pagando, quién había hecho declaraciones sobre quién estaba pagando y quién no estaba pagando. En este punto tenemos este mapa en el cual, en base a esa leyenda de colores, podemos ver aquellos países cuyas empresas energéticas aceptan el nuevo método de pago, aceptan pagar en rublos. Vemos ahí, por ejemplo, a grandes gigantes como Alemania, Italia, vemos ahí también varios países de los Balcanes. Luego tenemos a países como Austria, como Francia, que no reflejan si están pagando en euros o están pagando en rublos. Oficialmente le siguen comprando gas. Sí que es cierto que Francia en menor grado porque tienen un gran suministro de energía nuclear, pero no están diciendo nada al respecto. Tenemos el caso concreto de Estonia, que básicamente a finales de año anunció que dejaría de consumir el gas y, spoiler alert, 2 meses después Rusia le dijo, para que no me lo compres tú, te lo dejo de dar yo, básicamente. Y luego países pues, como por ejemplo Polonia, que no aceptaban el nuevo método de pago y de hecho muchos de estos países han ido poco a poco viendo cómo la propia Rusia les hacía lo mismo que a Estonia y les cortaba el suministro de gas. En este punto, además, hay una cosa que nos llama muchísimo la atención y es que analizando la importación de todos estos combustibles fósiles a nivel mundial y en el caso concreto de la Unión Europea, a pesar de esta situación, la importación de carbón desde Rusia ha aumentado desde principios de año un 20% y del petróleo un 50%. Sí que es cierto, del gas un 50%. En el caso del petróleo sí que ha bajado. Pero es muy gracioso que aun con todas estas restricciones,
la Unión Europea ha aumentado un 20% la importación de gas a Rusia en lo que llevamos de año. O sea, un 20% en el caso del gas licuado, y un 10% en el caso del gas que viene por los gasoductos. Aquí lo que hicimos fue seguir monitorizando. En este caso detectamos nuevos posibles picos que podían llevar a entender que podían estar llevándose a cabo otras nuevas operaciones de desinformación. Y aquí sí que os digo pues, que en este caso, por ejemplo, son de finales de julio, principios de agosto, que básicamente lo que venían a hablar era, no sé si habéis escuchado, del gasoducto del Nord Stream 1, que Rusia decidió cerrarlo para hacer unas obras de mantenimiento y, oh sorpresa, 2 semanas después, hay una fuga en el Nord Stream 1. Ya no se puede utilizar. Va a quedar totalmente inutilizado. Si Alemania quiere gas ruso, necesitamos abrir el Nord Stream 2, que está parado por acción de la Unión Europea por diferentes motivos geopolíticos. Haciendo el análisis de decepción para detectar por qué Rusia, por ejemplo, o la Unión Europea podían querer llevar a cabo estas operaciones de desinformación, hicimos esa revisión por esos 5 drivers. Motivos. Pues la actual crisis energética anima a varios actores, tanto estatales como internacionales, para animar esta conversación. Aquí, por ejemplo, observamos muchas dinámicas muy interesantes, como por ejemplo que había empresas energéticas que alimentaban la confusión sobre el tema del método de pago simplemente por el hecho de poder seguir operando. Vimos partidos políticos que a nivel nacional, en varios países de la Unión Europea, estaban sacando esta temática a la palestra simplemente para poner en tela de juicio al partido que estaba en el gobierno. Y, por supuesto, también, en este caso, pues, un país como Rusia o incluso como Estados Unidos, que también favorecían estas conversaciones, esta discusión, básicamente pues, por sus propios intereses. Rusia para poder seguir manteniendo el suministro y Estados Unidos, por ejemplo, para que se le comprase más gas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que al final lo que veíamos es que aquí nadie se queda atrás, todos lo hacen. Es la principal conclusión que sacamos de este caso práctico. Los canales que utilizaron, pues obviamente redes sociales. Aquí hablamos de Twitter, hablamos de Telegram, hablamos de noticias. Pueden ser más afines o menos afines a ciertos actores estatales, pero en general muchos foros donde poder distribuir su mensaje, que además, y ahí hago referencia al último driver, que es el de feedback, que se les permite hacer un seguimiento de forma muy sencilla. Existen muchísimas herramientas que nos permiten hacer un seguimiento de lo que se está diciendo en Twitter, por ejemplo, y saber si la operación de desinformación que estamos llevando a cabo está teniendo éxito o no está teniendo éxito y cómo reconducirla. ¿Riesgos? Pues muy poquitos. Casi todo pérdida de credibilidad y algo de apoyo, pero es un riesgo más alto para las entidades europeas que para la propia Federación Rusa. Y los costes, pues como comentaba antes, muy bajos, porque la desinformación es muy barata de hacer. Y aquí pasamos a hacer un análisis de influencers. Ya sabíamos el qué, ya sabíamos cómo, ya sabíamos quién podía estar detrás, pero lo que queríamos es ver dentro de las redes sociales, ¿quién estaba hablando de esto? ¿Existían comunidades que estaban dirigiendo esta conversación? Pues básicamente vimos que sí. Ese gran clúster que podéis ver ahí es básicamente todas las personas que hablaban en español de todo este tema del gas. Como veis, nos gusta hablar poco. De hecho, es graciosísimo porque el año pasado hubo una operación parecida con un tema de los apagones energéticos y demás, y mientras en Reino Unido, en Francia y en Alemania estaban hablando de la ciberseguridad, de cómo podíamos reabastecernos, etcétera, nosotros estábamos hablando de camping gas. Tenemos ahí también pues, la comunidad de actores alemanes, franceses, italianos, portugueses, y en este punto pues, lo que hicimos fue coger una de ellas y analizarla un poquito más en profundidad, porque lo que queríamos era detectar quiénes eran los creadores de contenido y quiénes eran los diseminadores de contenido. Quiénes se dedican a publicar esos mensajes y quiénes se dedican a compartirlos para que se hagan virales. Y sobre todo ver si dentro de esas comunidades existían otros actores que, pues por ejemplo, aparte de poder estar apoyando a Rusia, podrían tener otros intereses, como hemos comentado antes, porque pudieran ser afines a partidos políticos, empresas, etcétera. Aquí cogimos la comunidad de influencers italianos y destacamos esos 6. Para que os hagáis una idea un poco del estilo de usuarios que son estos, podéis ver ahí, por ejemplo, a Overgame, que con un meme muy interesante de Pepe the Frog, pues básicamente tiene un canal de Telegram en el cual pues, se dedica a difundir desinformación dentro de Italia. Tenemos también, por ejemplo, a Gianluca Castro, que es periodista, que es el que está justo encima, que es periodista de un
medio de comunicación de un periódico llamado Destra, que no sé si sabéis italiano, pero básicamente significa derecha. Os podéis imaginar qué tipo de ideología política tiene. Tenemos también, por ejemplo, a Imola Oggi, que es otro medio de comunicación italiano que básicamente se le ha acusado en varias ocasiones de difundir desinformación. Gilberto Trombetta, que aparte de tener también un canal de Telegram, quiero que os fijéis que tiene un emoji muy particular, unos ladrillos en su nombre de usuario. Y luego también el primero, Lucky Luke, que básicamente pues era un influencer que se había dedicado a publicar contenido a mansalva, en este caso concreto, pero porque era un troll que se había activado en Twitter para publicar esta información. Analizando la comunidad de estas cuentas, de estas 6 cuentas, vimos que, casualmente, todos se seguían entre sí. Ya vemos un indicio de que esta comunidad es una comunidad cohesionada. Los principales creadores de contenido se siguen entre sí en Twitter. Esto ya nos dice algo. Aquí ya puede haber algo más dirigido. Vemos en este caso que el núcleo central de esta comunidad es efectivamente Overgame y, en segundo lugar, nuestro querido amigo Gilberto. ¿Qué hicimos a continuación? Vale, descargamos todos sus seguidores, todos sus seguidos y analizamos la comunidad en su conjunto para ver quiénes siguen a estas personas. La conclusión, más de 42.800 usuarios, ¿de acuerdo?, en los cuales se identificaron simbologías comunes. Lo primero es el ladrillo, y ese ladrillo tenía un significado, y es que básicamente la ultraderecha en Italia utiliza ese ladrillo para identificarse como miembros de la ultraderecha y hace referencia básicamente a el periodo de confinamiento durante la crisis de la pandemia del COVID, en la cual pues pusieron en la palestra un hashtag para manifestar su descontento con el tema del confinamiento que se llamaba Basta Lockdown y se identificaban con esos ladrillos. Vemos 556 usuarios que, a pesar de ser italianos, tienen la bandera rusa en su nombre de usuario y más de 400 con otros iconos de apoyo a Rusia. En este caso, aparte de la propia bandera rusa, muchas zetas y muchas Vs. Estas zetas y estas Vs hacen referencia a expresiones en ruso, como por ejemplo Zapovedu, Zamir o la última se me ha olvidado, que es la de la V, pero que básicamente significa fuerza en la verdad y que son expresiones muy utilizadas por los bloques más nacionalistas y más ultraconservadores en Rusia. En este punto, ¿cuál fue nuestra conclusión? Había, dentro de toda esta maraña, dentro de incluso todo el análisis que estaban haciendo, todo el impacto que estaban generando, por ejemplo, desde Rusia, para generar esta confusión, en el grupúsculo concreto de Italia estaba habiendo otra dinámica adicional. Y es que en este caso la ultraderecha estaba básicamente activándose y hablando de las importaciones de gas por parte de Italia desde Rusia para dinamitar efectivamente al gobierno italiano. Teniendo en cuenta además que recientemente pues, han habido unas elecciones en las cuales ha ganado la ultraderecha, no sé si seréis conscientes, pues hacen referencia a por qué estas dinámicas y estas operaciones se llevan a cabo. Como conclusiones de todo este análisis, básicamente yo destaco esa parte del bajo coste y el riesgo. El cuán sencillo es poner en marcha una operación de estas, porque solo necesitas un puñado de cuentas en Twitter, unas que te publiquen contenido y otras que te lo retuiteen. Y la realidad de hoy en día es que se puede hacer incluso de manera automática y de forma bastante sencilla. Las comunidades, que no siempre todo es tan sencillo como aparenta ser realmente, que muchas veces esas realidades son mucho más complejas, sobre todo cuando pasamos de esa parte más europea a esa parte más estatal, porque hemos puesto el caso de Italia, pero en España hubo también un caso parecido con otras dinámicas, en Alemania también lo hubo, en Polonia, en Francia, incluso en Reino Unido. La credibilidad erosionada. La problemática de todo esto es que ya no solamente afectamos a los medios de comunicación, sino también a las propias instituciones. El objetivo principal de Rusia con esta operación de desinformación fue muy claro: mostrar a la Unión Europea como una entidad débil, una entidad que cuando se puso en marcha la guerra de Ucrania se mostró muy unida frente a Rusia con todo el tema de las sanciones y con este tipo de operaciones hicieron volver a bajar ese nivel de credibilidad. Y luego, por supuesto, el riesgo potencial, lo que supone para las comunidades, para las sociedades, el tener que estar expuestos a tal cantidad de información sin saber qué es verdad, qué es mentira, y por supuesto también las amenazas que puede suponer para las democracias que tenemos ahora mismo en Europa y las democracias occidentales en general.
Y en este punto es donde ponemos esa última guinda, que es esa parte de contrarrestar la desinformación. Comentábamos al inicio que el objetivo de todo esto es generar un plan, una estrategia con la cual poder contrarrestar esas operaciones de desinformación. Aquí lo que hicimos fue detectar esas tácticas, técnicas y procedimientos que se habían puesto en marcha dentro de la operación de desinformación de los hidrocarburos y detectar, o por lo menos definir, cuáles podrían ser las contramedidas a esas acciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, que cuando aparecen esas narrativas competidoras, pues lo que queremos hacer es pues, generar a lo mejor un tercer individuo, un tercer ente que sirva, digamos, como verificador de la información que están diciendo unos y otros y que sea de alguna forma neutral. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, el crear una base compartida de fact-checkers para poder tener algo un poco más a nivel europeo? Si se están creando cuentas o están interviniendo en la conversación, como por ejemplo hemos visto con esos 42.000 usuarios, se están creando cuentas para poder intervenir en la conversación, entrar en acción a redes sociales como Twitter para poder tirar abajo, para poder suspender esas cuentas antes de que puedan hacer daño. Un poco siguiendo también esa dinámica que comentaba Patricia en la charla de este mediodía sobre pues, atacar sobre uno de los ejes del crimen. También pues, crear esos bots, intentar aislar las cámaras de eco que permiten pues, de alguna manera amplificar una temática y de esa manera pues, desacreditar también a grupos extremistas que lo que quieren es traer a colación, pues, como hemos visto en el caso concreto de la comunidad italiana, todas esas narrativas que lo que hacen es, por sus propios intereses, contribuir a que la confusión sea aún mayor. Y con esto pues ya he terminado. Si hay preguntas o... ¿Alguna pregunta? Ahí. Allí arriba. Se lo pasé primero a él y luego a ti, ¿vale? Hola, aquí. Buenas. Me ha gustado mucho la charla. Tenía dos preguntas. Una de ellas es, has comentado, bueno, también ha comentado la compañera en la otra charla esta mañana, que poner foco en ciertos individuos o entidades que hacen un mal uso de la red social, poniendo deepfake o poniendo información. Atacar eso al final, si tú coaccionas o quitas eso, podría entrar en conflicto con el derecho o la libertad en la red de esos individuos. Puede ser un rol peligroso. Entiendo que eso se toma con cautela o con un fin específico, evitar terrorismo, etcétera. Y luego, otra pregunta es, en algunos de estos foros o como DEFCON y todo esto, o en general, conciencia que tú puedas tener, ¿se habla en algún momento de que llegue el caso en que paguemos por un contenido verificado cuando navegamos, por ejemplo? Muy interesantes las preguntas. En primer lugar, sobre la primera pregunta, efectivamente es muy peligroso y es precisamente el reto al que nos estamos enfrentando hoy en día desde la comunidad de la desinformación, que está tratando de luchar contra la desinformación, y es que si algo tenemos claro es que queremos evitar la desinformación pero sin coartar la libertad de expresión. En ese punto, el trabajo de las redes sociales es muy importante. Ahora mismo, por ejemplo, se está viendo con toda esta polémica que está habiendo en Twitter con la compra de Elon Musk, etcétera, que si los dobles verificados, que si cómo se va a hacer la moderación de contenido en la red y demás. Es un debate muy, muy, muy importante y que a día de hoy no está resuelto. No está resuelto porque principalmente alguien tiene que tomar una decisión sobre qué cuentas se banean, qué cuentas no se banean, y es muy difícil establecer la línea. Entonces, ahí sí que es cierto que lo que tratamos de impulsar desde la comunidad es que cuando se suspendan esas cuentas sea porque haya realmente un motivo de peso. Entonces, ¿cuál es el trabajo que llevan haciendo las redes sociales muchos años? Básicamente, pues mediante algoritmos muy grandes de Machine Learning
detectar esos comportamientos anómalos y detectar ese tipo de contenido. Lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, en cómo YouTube empezó a alertar sobre el contenido que trataba de poner en duda todo el tema del COVID-19, todo el tema de teorías pseudocientíficas y demás. Fue un ejemplo concreto. Que a veces funciona y a veces no. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, que no están funcionando, como esa dinámica que, por ejemplo, existe en Instagram, en el cual si un hombre publica una foto con el torso desnudo no es baneada, pero si lo hace una mujer sí. Entonces, es un debate muy actual que no hay respuesta y que yo personalmente creo que es muy complicado que exista una respuesta o algo que por lo menos satisfaga a todos. Entonces, lo que se está tratando de hacer es trabajar de alguna manera, de la forma más honesta posible, para que, que dentro de lo que se pueda se haga bien. Y con respecto a la segunda pregunta sobre el tema del pago por la información verificada, es algo que están trayendo muy a colación ahora mismo los medios de comunicación. Si algo se ha demostrado con la democratización de la información es que la democratización de la información no funciona. Porque aquí hay muchas teorías al respecto. Yo, de hecho, no tengo siquiera una opinión muy fundada sobre el tema, pero la realidad es que si todo el mundo puede hablar, que sería lo ideal, todo el mundo puede decir cualquier cosa. Y eso genera tal cantidad de información, que es la problemática con la que nos hemos encontrado, que no se puede verificar. Entonces, hay muchos medios de comunicación, periódicos y demás, que están sacando esos modelos de pago para poder acceder a contenido mucho más premium y demás. Y yo en ese punto creo que es algo como, por ejemplo, lo que ha pasado aquí en España con las plataformas de streaming. A día de hoy lo vemos muy complicado que una persona esté dispuesta a pagar por ese contenido verificado, pero creo que poco a poco, conforme se vaya demostrando el valor que tiene esa información, habrá más gente que termine accediendo a esa información pagada. ¿Una pregunta más? Arriba del todo. Qué manera de poneros arriba lo que vais a preguntar, de verdad. Hola, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla, muy interesante. Yo te quería preguntar quizás un poquito más por los servicios, ¿no?, de ciberinteligencia y de OSINT. ¿Qué tipo de clientes finales son los que adquieren este tipo de servicios, ¿no? Porque aparte de las grandes instituciones que imagino, porque el mando conjunto, etcétera, tiene sus propios equipos de ciberinteligencia, ¿qué clientes finales son demandantes de estos servicios? Y luego, si podrías dar algún tip o dónde podríamos investigar, digamos, a los que nos interese el tema, cómo dar unos primeros pasos, si hay alguna herramienta interesante para hacer este tipo de análisis. Muchas gracias. Vale. Sobre la primera pregunta, sobre tipo de servicios hay muchos. Depende un poco de lo que se pueda hacer, pero, por ejemplo, hay desde operaciones de atribución de cuentas, por ejemplo, para detectar bots o trolls en redes sociales, hasta pues, análisis un poco más complejos como el que he presentado hoy aquí, que es un caso real de un análisis de una operación de desinformación. Sobre tipos de clientes, la realidad es que obviamente el ente público es un cliente muy potencial, porque incluso a nivel europeo se están lanzando muchísimas dinámicas al respecto para poder pues abordar. A día de hoy, por ejemplo, la Comisión Europea está haciendo un trabajo muy fuerte sobre esto, que de hecho ellos lo denominan más una guerra híbrida, porque entra más en esa parte de las amenazas en el ciberespacio, cómo es todo esto, por ejemplo, se relaciona con ataques de ransomware, por ejemplo, para poder alimentar un poco más la confusión sobre el propio ataque. Y como tiene ese carácter geopolítico, pues al final está ahí. ¿Cuál es la situación? Que al igual que ha pasado con la inteligencia, que empezó siendo algo estatal y ahora a día de hoy se hace en muchas empresas también, como inteligencia competitiva, análisis de mercados y demás, poco a poco las empresas están viendo que esto también necesitan cubrirlo. Sí que es cierto que a día de hoy, por ejemplo, en España hay muchas empresas preocupadas, sobre todo grandes empresas. Os podéis imaginar pues, empresas del IBEX 35, grandes empresas del mundo de comunicaciones y demás, sobre todo porque les interesa de cara a lo que se denomina el brand safety. Una de las cosas, por ejemplo, que ha ocurrido estas semanas con el tema de lo de Twitter con Elon Musk es que las propias marcas, los propios anunciantes, las grandes empresas que se anuncian en Twitter, lo que le han dicho a Elon Musk es: lo que nos preocupa ya no es los activistas que nos puedan tirar abajo las campañas que podamos lanzar en Twitter. Lo que nos preocupa es que vosotros no hagáis nada por evitarlo. Y por eso las grandes empresas nos anuncian en Twitter.
En cuanto a la segunda pregunta, en cuanto a herramientas, hay muchas. Sí que, por ejemplo, esta no es una herramienta en sí, sino que es un framework de trabajo, como puede ser el de Design Framework, tiene bastante utilidad. Sí que lo que yo recomiendo muchas veces es empezar desde lo más básico, como puede ser una herramienta de escucha social. Hay desde herramientas propias, artefactos que puedes descargarte en GitHub, como por ejemplo T-Hoarder, que lo ha hecho una investigadora española, que básicamente con una API de estas académicas de Twitter puedes descargar información y empezar a analizar actividades de diferentes cuentas y demás, a herramientas que son más de escucha social, como puede ser, por ejemplo, un Hootsuite, un BatSumo, Talkwalker, que tienen incluso opciones gratuitas, porque son empresas que tienen herramientas que venden con licencias muy caras, pero que tienen versiones gratuitas que la verdad que funcionan bastante bien. En este punto, no es que haya una herramienta que funcione para todo, sino que tiene que ser al final el analista o el que se encargue de hacer el análisis de la operación de desinformación quien decida qué es lo que necesita para saber de dónde coger. Pero en ese punto, gracias a que, por ejemplo, gran parte de la gente que forma parte de esta comunidad son los inters, hay muchísimos repositorios en GitHub con herramientas muy chulas que te pueden servir para esto, por ejemplo. Una última pregunta. ¿En serio? ¿Allá arriba? Buenas. Muy buena la charla, por cierto. A mí me gusta mucho. Gracias. Quería preguntarte sobre lo que has comentado tú de que todos desinforman, ¿no? O sea, no solo los rusos, sino también en el tema de los pagos, de cómo se estaba pagando el gas, que has comentado, ¿no? O sea, tanto desinforma, o sea, no se sabía cómo se estaban pagando. O sea, unos decían una cosa y otros decían otra, y estaban mintiendo ambos. O sea, que se desinforma por ambos lados. Entonces, lo que no llego a entender es, tenemos verificadores de información que solo nos verifican lo del vecino de enfrente, pero en mi casa, o sea, en mi propia casa, ¿no me verificas? Sí, por supuesto. ¿Seguro? Los fact-checkers se dedican, suelen ser entidades, muchas sin ánimo de lucro, aún así que vienen de conglomerados de empresas de medios de comunicación, pero sí que analizan la información de ambas partes. De hecho, el análisis que hemos visto hoy aquí no hubiera sido posible si no hubiera habido alguien que se hubiera molestado en analizar tanto lo de una parte como la de otra. Y de hecho, precisamente, creo que es una de las ventajas que tenemos aquí. Sí que es cierto que una de las cosas que crean mucha confusión y que, digamos, de alguna manera propician que se sigan desencadenando estas operaciones de desinformación es precisamente ese sentimiento, ese recelo de nosotros mismos no nos estamos verificando, sí se está haciendo. El problema es que muchas veces es mucho más viral hablar de lo que está haciendo Rusia, hablar de lo que está haciendo China, hablar de lo que está haciendo Qatar, por ejemplo. Pero eso no significa, y vuelvo ahí a esa parte de lo de los algoritmos de las redes sociales, que no exista ese contenido. La clave está en buscarlo. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Vale, entonces, para concluir, vale, si verifican ambos lados, lo que habría que hacer es una total transparencia sobre estos verificadores de información. O sea, que esté clarísimo quién les está poniendo la pasta, porque entiendo que no comen del aire. Sí. Entonces, habría que saber quién les está financiando o sea, cómo funciona eso realmente. Que eso no sé hasta qué punto es transparente. ¿Sabes cuál es la clave de todo esto? Que desde hace varios años los medios de comunicación se enfrentan a una situación muy peliaguda a nivel financiero y a nivel económico, y es que no estaban sacando dinero. Les costaba, pues precisamente por esa democratización de la información, por el acceder de forma gratuita a las páginas web de los medios de comunicación, de los periódicos, a leer la información, pues los beneficios que estaban teniendo estaban reduciendo hasta el punto de llegar a ese nivel crítico de estamos en la cuerda floja. Sin embargo, los medios de comunicación están viendo que el fact-checking sí genera beneficios. Entonces, hay por un lado un conjunto de fact-checkers que sí que están, digamos, soportados financieramente y económicamente por medios de comunicación que les interesa que ese trabajo salga adelante y que ese trabajo salga bien, ¿de acuerdo? No quita, porque esto es como en todos los sitios, que hay algún fact-checker que sí que tenga algún
una duda sobre el trabajo que puedo hacer, pero la clave yo creo que está en el hecho de que no es una, no es dos, no son 3 agencias de fact-checkers. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, que llevan muchísimo más tiempo que nosotros con estas dinámicas, hay más de 50 agencias diferentes de fact-checking. Y todas no se pueden equivocar, y puede ser, y es como pasa con la cadena de bloques. Si hay uno que lo verifica y el resto no lo hace, por algo será. Entonces, al final, el trabajo de muchos hace que la información que se verifica gane peso y sea más fidedigna, porque interesa. Porque si tú sacas como un fact-checker una información verificada que te interesa sacar de cierta manera por el interés que sea, y luego la comunidad de fact-checkers de tu propio país o de tu propia comunidad, como por ejemplo puede ser la Unión Europea, dice una cosa totalmente diferente de lo que estás diciendo tú, entonces es tu credibilidad la que se pone en juego. Entonces dejas de tener negocio, por así decirlo, entonces no les interesa. Un fuerte aplauso, por favor.